La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En realidad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo eso. ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamado en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pobres de las que en aquellos días estén embarazadas o criando, rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado, porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber. Si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguien les dice: miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: está en el desierto, no vayan. Si dicen: está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntarán los buitres. Esta parte del discurso de Jesús tiene un estilo y tiene esas imágenes del libro de Apocalipsis. Un aspecto muy importante es que en esa curiosidad que sentían los discípulos, le preguntaron cuáles van a ser los signos, y Jesús no se quedó callado, sino que le dio esos signos.
La profecía de nuestro Señor Jesucristo, como las demás profecías auténticas, es muy discreta en cuanto a los detalles concretos, pero descarta las dudas en relación a los siguientes puntos. Por ejemplo, la destrucción del templo no coincidirá con el fin de los tiempos, sino que forma parte de una gran prueba de la que será testigo la presente generación. Para las comunidades cristianas será un tiempo de persecuciones. Esta crisis significa una etapa decisiva de la llegada del reino de Dios. El paso de la predicación de Jesús en Palestina a un evangelio predicado en el mundo entero. Por lo tanto, las comunidades no desaparecerán en la crisis. Ciertamente habrá una venida gloriosa de Jesús, Hijo y Mesías, pero ocurrirá en un futuro indeterminado. Entonces tendrá lugar el juicio y la resurrección. Hablamos de un discurso de Jesús. Mateo incluyó en este discurso palabras que Jesús pronunció en diversas oportunidades. A eso se debe que haya oscuridades y pequeñas incoherencias. Cuando estaban sentados en la ladera del monte de los olivos, los discípulos observaban el templo que corona la otra ladera de la quebrada del Cedrón. El verdadero signo, el que importa en el plan de Dios, es el evangelio ya proclamado en el mundo entero. Es decir, de hecho, en los países que se conocían entonces. Y comienza el anuncio de la Judea invadida por los romanos y el sitio de Jerusalén. Es un anuncio, no una descripción. Mateo se refiere a la profecía de Daniel que está en el capítulo 9, verso 27 y capítulo 12, verso 11. Y hablaba de la abominación del devastador. Esto se refiere al ídolo invasor que fue instalada en el templo. Y esto ocurrió en el año 167 antes de Cristo. Y a esto se refería el autor Daniel. Mateo escribe después de una de las intervenciones romanas en Jerusalén y en el templo. Y su lector debe entender que con esto se cumplió, aunque no al pie de la letra, lo mismo que había sucedido en tiempos de Daniel, antes de que se presente la señal del Hijo del Hombre. Pobres de la que en aquellos días estén embarazadas o criando.